Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Crecimiento ni muy ni tan. La economía colombiana avanzó el año pasado a un ritmo menor al que muchos expertos proyectaban. ¿Cuáles son las causas y cómo estamos frente a otros países? El profesor Diego Montañez Herrera, economista e investigador del Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad EAFIT, nos tiene listo su análisis. Todo listo para la vitrina turística 2026. ANATO, el gremio de las agencias de viaje, realizará la próxima semana en Corferias de Bogotá el encuentro internacional de esta industria, donde se encontrarán cientos de empresarios y expertos del sector de viajes y turismo. Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, nos contará cómo será este evento. Una competencia desigual que ya genera alerta. Las plataformas chinas de comercio electrónico están facilitando la llegada masiva a Colombia de productos de confecciones y de calzado a precios que golpean la estabilidad de la industria nacional de confecciones. Hablamos con voceros de este sector que nos cuentan su drama. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la noticia económica más importante de esta semana en Colombia y que ha dado mucho de qué hablar entre los analistas del país. Se trata del crecimiento del Producto Interno Bruto que en el 2025 acabó de revelar el DANE. Y para analizar este tema saludo al profesor Diego Montañez Herrera. Él es economista e investigador del Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad EAFIT. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Profesor, el año pasado la economía, la producción en Colombia aumentó según el DANE 2,6%. En primer lugar, ¿a usted cómo le pareció este crecimiento teniendo en cuenta los antecedentes y las dificultades que de hecho se vivieron mucho el año pasado en Colombia, originadas también muchas en el ámbito internacional? Bueno, en primer lugar, pues el crecimiento de la economía de 2,6% fue mucho mejor que en los años previos, pues 2023 y 2024. Sin embargo, hay que aclarar que está por debajo del promedio histórico de 2006 a 2024, que es del 3,6%. Eso quiere decir que todavía estamos creciendo por debajo del promedio histórico. Y principalmente, digamos, lo que más contribuyó al crecimiento fue el consumo y sectores como actividades artísticas, comercio, pero al mismo tiempo tenemos un rezago importante en la inversión, que la inversión quedó en mínimos de niveles de 20 años, que hay un problema muy importante para el crecimiento de largo plazo. Pues mire que de hecho la mayoría de expertos esperaban crecimientos de 2,7, 2,8, 2,9, algunos inclusive por encima del 3%. ¿Quedaron un poquito desinflados ustedes, los analistas, los expertos en esta materia, entonces, con ese resultado? Sí, efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos un Naucas de la actividad económica en EAFIT y estamos pronosticando más o menos un 2,8, y las diferentes analistas estamos pronosticando un 2,8, 3%, pero efectivamente fue un 2,6% que, como te digo, sigue por debajo del promedio histórico para Colombia. Y si nos ubicamos pues ya internacionalmente, ni somos los mejores ni tampoco somos los peores. Ya vamos a mirar ese comparativo internacional, doctor. Quería preguntarle primero, la causa, usted mencionaba, por ejemplo, la caída en la inversión en nuestro país. ¿Esa quizás es la principal o la única causa o en realidad es un conjunto de muchas cosas? En realidad es un conjunto de varias cosas. Una de ellas, pues precisamente es la inversión, pero también si lo vemos por el lado de la oferta, especialmente hay sectores que tienen una contracción muy grande, como el sector de minas y el sector de construcción. Incluso si uno ve el sector de construcción por dentro, el sector de edificaciones lleva 10 trimestres cayendo y cayó el 7,5%, agudizando su caída respecto al año anterior. Entonces tenemos problemas con el sector construcción y la industria, pues también estamos en niveles mínimos como porcentaje del PIB, y recordemos que la industria y la construcción son los que más generan empleo pues para la economía colombiana, son muy importantes.
Usted elaboró esta tabla, profesor, muy interesante sobre la ubicación de Colombia en el marco internacional, prácticamente mundial, sobre crecimiento en 2025. Hay países que crecieron, mire usted, Guyana, por ejemplo, por encima del 14%, Libia 13%, República de Kirguistán 9,2%. Colombia está en el puesto 110 entre la lista que son 150 países. Aquí, por supuesto, están algunos de ellos. Estamos entonces en el tercio más bajo del crecimiento mundial. Sí, exactamente. Como les dije, pues no somos los mejores, tampoco somos los peores. Tenemos un crecimiento del 2,6. Incluso quisiera, ya que tengo la oportunidad, decir que a pesar de que en ese listado crecemos más, por ejemplo, como economías de la Unión Europea, que crece pues ahí el 1,4%, o por ejemplo, incluso las economías avanzadas que crecen casi el 1,9%, es importante decir que es muy distinto que Colombia, que es una economía emergente, crezca como una economía desarrollada. Porque para una economía desarrollada, por ejemplo, para ponerles, Alemania es 10 veces más que Colombia. Entonces, un crecimiento de Alemania del 5% es mucho más significativo que para Colombia. Y si miran la tabla, exactamente Colombia está por debajo del crecimiento con las economías que nos deberíamos comparar, que son las economías emergentes, que van creciendo al 4,2% y Colombia en el 2,6%. Claro, es que de hecho dicen que Colombia históricamente ha tenido un potencial de crecer por lo menos, por malo que nos vaya, al 3%, o sea que no logramos ni siquiera como ese mínimo esperado. Exactamente. Digamos, para poder cerrar las brechas de convergencia, para poder tener una economía más potencial y desarrollada, deberíamos estar creciendo mínimo al 3,5%. Y todavía estamos creciendo al 2,6%. Es decir, estamos creciendo, pero nos falta todavía más para tener un crecimiento potencial, y para eso, para tener un crecimiento sostenido, se necesita que crezca la inversión. Cuando uno mira por dentro los detalles del informe, aparece como el sector que más creció el año pasado, el de actividades artísticas, que incluye entretenimiento, conciertos, eventos deportivos, incluso apuestas y todo esto que significaría el entretenimiento. Es el que más crece, pero se pregunta uno, ¿realmente un país se puede sostener a punta de estas cosas que son gasto, 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 pero que de pronto no son tan relevantes para el crecimiento del país como un todo? Bueno, pues por ese lado, el lado positivo, como dijiste, las actividades artísticas y entretenimiento crecieron 9,9%, o sea, casi doble dígito, y ha tenido un crecimiento muy importante después de la pandemia. Adicionalmente, también, si uno ve el gasto de los hogares, ha tenido un crecimiento muy importante. Sin embargo, como lo mencionas, sin inversión no podemos sostener ese crecimiento. O sea, estamos a punto de también administración pública, de consumo, que súper bien por ello, pero necesitamos un crecimiento acompañado también con inversión también privada, pero también de inversión extranjera directa, y un crecimiento en la productividad para poder tener un crecimiento sostenible. Usted menciona, profesor, muy acertadamente el tema del consumo, y es que el consumo de los hogares está, digamos, disparado, la gente está consumiendo a muy buen ritmo bienes durables, bienes semidurables, vestuario, calzado, pero eso tiene de pronto un tope, digámoslo así, o sea, llega un momento en que ya el ingreso de los hogares no da para subirlo tanto más, o sea, estamos llegando tal vez como al tope de la posibilidad de consumo. Sí, exactamente, ese es el riesgo de crecer a punta de consumo, y es precisamente que va a llegar a un punto en el cual pues el crecimiento no va a ser sostenible, por el tema de que no se va a tener ni el ahorro ni el suficiente ingreso para poder hacer esos gastos para sostener la economía. Muchos expertos, profesor, siguen criticando al gobierno por lo que fueron las políticas durante los últimos 3 años en materia de petróleo, en materia de minería, en materia, digamos, de todo lo que es la industria extractiva. Realmente fue un error haber, digamos, desanimado, desestimulado tanto estos sectores que de por sí producen muchos ingresos, transferencias, regalías, apoyo en las regiones, que hubieran de pronto impulsado más ese crecimiento. Sí, digamos que sin duda alguna, para poder hacer una transición energética,
se necesitan los recursos que tienen esos sectores como el carbón, como el petróleo y los derivados. Incluso si uno ve las exportaciones, lo que vende pues Colombia, a pesar de la caída tan impresionante que han tenido en los últimos años, sigue siendo todavía el principal rubro, tanto para las regalías como para, como para el crecimiento de las exportaciones. Entonces todavía es un motor importante, pero que con toda esta incertidumbre regulatoria que se ha generado en los últimos años, sí ha sido bastante afectado y hubiéramos podido crecer más con estos sectores, pues como venían antes. Este año, profesor Montañez, estamos viviendo, usted lo sabe, una coyuntura particular porque ya estamos, digamos, en los últimos meses de este gobierno, vienen unas elecciones, muchos creen que eventualmente podría haber un cambio, digamos, político en cuanto al gobierno para el próximo cuatrienio. ¿Qué tan relevante resulta para la economía de un país estas coyunturas? ¿Cuál es el panorama que usted ve en estas circunstancias, por ejemplo, para la economía durante este año en nuestro país? Bueno, generalmente siempre uno ve desde la academia incluso lo que se llama como ciclos políticos. Generalmente cuando hay ese tema de elecciones, hay un tema presupuestal dentro del gobierno, pues como el tema de ley de garantías y ello, que no permite la ejecución de ciertas obras. Eso pues obviamente desanima un poco la economía precisamente en ese año, esperando pues que se resuelva el panorama de las elecciones. Eso, y como ustedes ven en los últimos años, uno de los sectores que más ha aportado es administración pública. Entonces posiblemente este año nos va a afectar un poco, pero de todas formas la economía, digamos que tiene unas proyecciones de crecimiento muy parecidas a las de este año. Ojalá pues pudiéramos crecer mucho más, pero eso es lo que se proyecta respecto a este año con elecciones. Pues profesor Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos, por entregarnos su análisis sobre lo que está ocurriendo con la economía colombiana y muchas gracias. Estaremos después volviéndolo a contactar para hablar de otros temas económicos claves en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Chao. Muchísimas gracias y seguimos hablando de economía porque es que nuestro país registró el año pasado un déficit comercial récord, es decir, el más grande históricamente. Significa que las importaciones fueron mayores que las exportaciones y miren ustedes la cifra, ese déficit comercial alcanzó el año pasado 16.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que las importaciones llegaron a 66.577 millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzaron apenas 50.200 millones de dólares. La diferencia entre estas dos cifras son precisamente lo que llamamos el déficit comercial. Y podemos analizar también qué productos son los que están importando, por qué están en auge las compras en el exterior, pues porque han crecido bastantes sectores como por ejemplo los vehículos y partes, un crecimiento del 35%, productos de navegación aérea 53%, las grasas vegetales y animales crecieron 23% en productos importados, el calzado por ejemplo 22% y también sectores como abonos en 20% y productos farmacéuticos en un 11%. Ese es el panorama de nuestro comercio exterior. Pero ¿qué tan bueno o malo, qué tan grave es para Colombia este déficit en la balanza comercial? Nos entrega el análisis el doctor César Pavón de Corfi Colombiana. Esto demuestra que, en primer lugar, Colombia está consumiendo mucho más de lo que está produciendo. En esa medida está evidenciando que si bien hay un boom de consumo, que lo vemos en la demanda agregada, esto no está siendo suplido por una mayor producción de Colombia. En contravía o en contraste, lo que estamos viendo es que estamos demandando mucho más bienes del exterior, incluyendo bienes manufacturados, pero también alimentos y demás. Lo que no logra producir adicionalmente el mundo está siendo absorbido por la demanda externa, pero adicionalmente con un gran riesgo. En la medida que dependemos mucho más del exterior, nos volvemos mucho más dependientes del financiamiento externo. Es decir, si hoy en día el déficit a financiar es de 16.000 millones de dólares y no es 10.000 millones de dólares como fue hace un año, requerimos adicionalmente encontrar
5.000 o 6.000 millones de dólares en el exterior, que en unos choques externos o en un gran momento de incertidumbre requiere o nos hace muy vulnerables frente al contexto internacional. Y hablando precisamente de comercio, el auge de las plataformas chinas tienen en jaque a la producción nacional en varios sectores. Los empresarios colombianos dicen que no tienen cómo competirle a los precios asiáticos, que incluso están por debajo de los costos de producción en ropa y calzado hechos en Colombia. Estas montañas de paquetes con ropa, zapatos, accesorios y otros productos viajaron desde China hasta la puerta de la casa de muchos colombianos. Son compras hechas a través de plataformas como Temu, Shein o AliExpress, ropa desde los 10.000 pesos o zapatos desde los 30.000 pesos. Y con esos precios son la competencia más dura hoy día para los empresarios de la confección, calzado y marroquinería en nuestro país. Este botín, que es en cuero, la suela es en TR, que es un derivado del caucho, está saliendo más o menos en un costo de 68, 70 mil pesos. Y vemos ahorita aquí, por ejemplo, este botín negro para mujer en Temu en 57.399 pesos. Ahí que uno no entiende cómo pueden hacer. Los costos básicos de producción para este zapato de mujer en Colombia es de 57.300 pesos. Es decir, que solo la materia prima para elaborarlos en Colombia es más cara que el mismo producto que llega terminado desde China. A ese valor de producción hay que sumar arriendos, servicios, impuestos y utilidades. En cambio, muchos productos chinos ingresan al país sin pagar impuestos. Lo que ocurre con la industria del calzado también se ve en la confección, y así lo vive este empresario textil. Si a nosotros un pantalón en satín para dama nos sale al costo de 54.000 pesos, ellos lo podemos verificar en distintas plataformas, lo están ofreciendo cerca de 37.000 pesos, o sea, precios muy por debajo que ni siquiera alcanzamos a llegar a los costos de producción. Las empresas de confecciones generan más de 2.500.000 empleos, son en su mayoría microempresas, por eso la preocupación con esta competencia. Bueno, la realidad es que Temu, Shein, sí están generando un daño muy importante a la confección colombiana. Es un daño económico, es un daño laboral y es un daño estructural al aparato productivo del sistema moda. Según la industria nacional, solo en diciembre, en plena temporada navideña, ingresaron al país cerca de 400.000 kilos diarios de mercancías a través de plataformas chinas. Hoy el cálculo es que el 50% de la ropa que se vende en Colombia es china. Para los empresarios colombianos, esas condiciones hacen casi imposible que el producto nacional compita con el Made in China. Hora de una pausa, pero al regreso les contaré las fuertes críticas del Contralor General al gobierno por la crisis de la salud. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. La próxima semana se realiza en Bogotá el evento más importante para el sector de viajes y turismo. Hablo de la vitrina turística de ANATO, que esta vez llega a su edición número 45. Doctora Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, muy buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Ay, muchísimas gracias. Aquí muy contentos nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cuáles son las novedades, doctora Paula, de esta versión 45 de la vitrina turística que ustedes organizan como gremio de las agencias de viajes en Colombia? Pues Henry, la verdad estamos muy contentos, estamos en esta versión número 45 que tendremos la próxima semana. Van a ser 3 días de trabajo intenso, tenemos al Caribe mexicano como destino invitado internacional de honor y vamos a tener también a Córdoba como destino nacional. Creo que es muy importante en este momento resaltar mucho más todo lo que puede dar en materia turística el departamento de Córdoba y ayudarlo en esta situación tan compleja que está atravesando. Adicional a eso, tenemos más de 1.600 expositores nacionales e internacionales, un crecimiento del 5%, más de 45 países nos van a acompañar empresarios de todas partes del mundo, tenemos toda Latinoamérica, Asia, Europa, África, tenemos nuevos destinos turísticos que están interesados también en venir en nuestro país.
al cierre de ayer, que fue el cierre virtual, tuvimos ya 36.000 inscritos profesionales del sector turístico y esperamos para esta versión número 45 unos 56.000 ingresos durante los 3 días del evento, con un importante crecimiento superior al 8%. Cuando hablamos, doctora, de la vitrina turística, ¿se congregan solamente agencias de viaje o en realidad es un encuentro de todos los agentes de la cadena de viajes y de turismo nacional e internacional? Pues realmente es el momento importante para la reunión de todo el sector y la cadena productiva del sector turístico. No solamente están las agencias de viajes, operadores, sino que también están los mayoristas, los hoteleros, los restaurantes, los países, están cruceros, tarjetas de asistencia, todo lo que tiene el ecosistema turístico en el país, pues estará reunido en esta versión número 45, que además pues es muy especial porque son 45 años de historia, de la trayectoria del turismo, de las agencias de viajes y cómo a través de ellas y de estos eventos tan importantes para el país, pues se ha mostrado a Colombia y se ha fortalecido internacionalmente. ¿Por qué, doctora, el Caribe, digamos, fue escogido este año como el país o la región invitada y Córdoba también, digamos, a nivel local? ¿Qué coyuntura hay, digamos, para efecto de esas dos regiones destacadas? Pues digamos que para las regiones nacionales e internacionales es muy importante estar en la vitrina turística, pues porque es la vitrina más relevante y más importante que tiene Latinoamérica en este momento. Es la segunda del año después de Fitur y pues obviamente es muy importante para ellos estar en el marco de la vitrina y darse a conocer no solamente con los visitantes nacionales e internacionales, sino también con los medios de comunicación. Digamos que ellos, tanto nacional como internacional, los invitados están en el spot permanentemente durante los 3 días e incluso desde la semana que comenzamos esta vitrina turística. Entonces, pues hay muchas solicitudes y la Junta Nacional toma la decisión dependiendo de muchos factores, también las relaciones comerciales que queremos fortalecer con los países o con los destinos internacionales, la importancia para las agencias de viajes, el Caribe mexicano, que es donde está Cancún y Quintana Roo, pues es un destino muy, muy vendido por los agentes de viajes y es uno de los destinos donde más los colombianos viajan. Y en el tema de Córdoba, Córdoba es primero es la primera vez que está en la vitrina turística como destino nacional invitado de honor y creo que en este momento con esta situación pues da un mayor auge para todos los turistas que quieran visitar y acompañar, por supuesto, a los cordobeses en esta situación tan compleja de inundaciones y demás. Pero adicional a eso, pues tienen un departamento maravilloso que se puede mostrar, que tiene sus artesanías, tiene también el río Sinú. Han venido haciendo un trabajo muy importante. Realmente el gobernador Erasmo se ha esmerado para traer a todos estos empresarios de Córdoba a la vitrina turística y los ha preparado durante los últimos meses para que lleguen a una vitrina muy fortalecidas, porque como sabemos, pues esta es un evento netamente profesional. Aquí no entra el público en general, es simplemente el sector turístico haciendo negocios durante los 3 días en ruedas de negocios y pues vamos a tener también unos empresarios importantes que vienen por primera vez a conocer Colombia y a conocer la vitrina de Vietnam, de Tailandia, de Laos, de Camboya, que van a estar en esta oportunidad también en la vitrina turística y pues bueno, estamos muy contentos en esta versión número 45. Qué bueno saber cómo es que escogen a los países o a las regiones cuando son invitados de honor. Doctora, viene el reporte que tienen cerca de 45.000 citas, digamos, de negocios ya agendadas. ¿Qué es una cita de negocio? ¿Qué se discute allí? ¿Qué se habla allí? No sé si esto al final genera efectivamente una cifra económica de negocios que se hacen en una feria como la de ANATO. Sí, efectivamente tenemos una plataforma donde se hacen las citas de negocio
de todos los participantes durante la vitrina turística, tanto de las personas que van a hacer la compra como de los vendedores o expositores. Vamos a tener esta cita de esta plataforma que ya está abierta desde hace un par de meses, donde esperamos alrededor de unas 234,000 contactos comerciales que se van a generar en el marco de esta vitrina turística, que también genera unos 135 millones de dólares, con un crecimiento del 6% comparado con el año anterior. Y pues básicamente un operador, un agente de viajes, entra a la plataforma y busca en un directorio, digamos que como si fuera un directorio telefónico, lo que usábamos anteriormente es un directorio de expositores, y si tú quieres tener una reunión, por ejemplo, con Vietnam, pues escribes Vietnam y te sale quiénes vienen de Vietnam a mostrar, a vender qué, puede ser hoteles, puede ser en otros casos aerolíneas, puede ser paquetes turísticos, y pues agendas la cita allí, esa cita le llega a la persona con la que estás solicitando la cita, y pues obviamente ahí ya se cruzan los contactos y hacen negocios. En esta primera semestre del año, en estos primeros 2-3 meses, se hacen todos los negocios en la vitrina turística, los paquetes turísticos que se salen a vender por las agencias de viajes de Latinoamérica y de las que participan en esta versión de la vitrina turística, y de ahí ya pues salen los mejores paquetes y las mejores propuestas de los agentes de viajes, no solamente para los colombianos, sino también para atraer a los extranjeros a nuestro país. Bueno, pues ahí está entonces la relevancia que tiene precisamente la vitrina turística para nuestro país. Doctora Paula, más allá de la vitrina turística de ANATO en esta versión 2026, ¿cómo va el turismo en Colombia? ¿Qué tantos avances estamos teniendo, por ejemplo, en llegada de visitantes extranjeros y demás? El año pasado fue un año muy importante para el país, un año importante para los extranjeros que llegaron a Colombia, a pesar de todas las coyunturas ajenas a lo que puede hacer el país, pues llegaron 4.6 millones de visitantes extranjeros con un crecimiento del 3.8%. El año pasado antepasado tuvimos 7 millones de visitantes extranjeros, obviamente muy jalonado por los colombianos que viven en el exterior, y en esta oportunidad, al cierre del año, esos colombianos que viven en el exterior y que vienen a Colombia, pues tuvieron una reducción importante del 33%. Entonces, hoy en día decimos que el cierre del 2025 fue alrededor de 6.5 millones de visitantes extranjeros, pero el fortalecimiento que ha tenido el país ha sido innegable. Cada vez más estamos yendo a ferias internacionales con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Fontur, y por supuesto de la mano de ProColombia. Estamos yendo a todas estas ferias a mostrar los destinos turísticos del país. Ahora que estuvimos en Fitur, realmente el stand de Colombia totalmente lleno, haciendo citas de negocios con todas las agencias de viajes que tuvieron la oportunidad de ir a esta feria, apalancados por Fontur y por ANATO. Y pues realmente el cierre del año es muy positivo. Crecimos en visitantes, también en movimiento de pasajeros nacional e internacional. Cerramos con 57.200.000 pasajeros nacionales e internacionales durante todo el año, pero lo más importante, que es lo que nosotros resaltamos más allá del número de los visitantes extranjeros que llegan al país, es qué dejan en nuestro país. Como ustedes saben, el turismo es el segundo renglón de la economía hoy de nuestro país, y estamos cerrando el año con más de 11.600 millones de dólares en divisas para Colombia. Eso, digamos, que es lo más importante. Hemos venido con un crecimiento del 11, el 12% en los últimos años. Ha sido un incremento sostenido en materia de divisas, y pues realmente eso es lo que le importa a un país y a un sector que cada vez irriga mucho más económicamente a todos los destinos nacionales de nuestro país. Pues muy importantes esas cifras, doctora, así que desde ya muchos éxitos en la vitrina turística de ANATO la próxima semana, del lunes a jueves. Muchísimas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes por acompañarnos y estar siempre pensando en el turismo de nuestro país. Perfecto, doctora Paula, muchísimas gracias por estar en Signo Pesos, y cambiamos de tema porque un duro cuestionamiento expresó hoy el Contralor General al gobierno por la crisis de la salud que se agravó con las intervenciones a EPS en los últimos 3 años. Peor aún, criticó el manejo que el gobierno le ha dado a este drama en el que viven millones de pacientes.
ese tema de salud lo advertimos a tiempo. Expresamos y manifestamos nuestra preocupación frente a las dificultades que han existido frente a las intervenciones. Y dificultades que radican fundamentalmente en que la cura puede terminar siendo peor que la enfermedad. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que realizar, no implica que eso viniera funcionando a las mil maravillas. Desde luego, la Contraloría ha señalado una gran cantidad de presuntas responsabilidades e incluso de juicios de responsabilidad fiscal que viene adelantando no por millones, sino por billones de pesos. Pero ello no puede ser óbice para que se revise y se señale qué está pasando con las intervenciones. La Contraloría ha señalado las grandes falencias y dificultades que se han venido viendo en las intervenciones en materia de salud, la escasez frente al flujo de recursos, que tendrá entonces que mirarse, replantearse y analizar de fondo una serie de dificultades que se están presentando y que son evidentes, y que desde luego el Gobierno Nacional, al haber intervenido una de las empresas o la empresa más grande prestadora de salud, en este caso la nueva EPS, cuando usted interviene, ¿qué pasa? Que ¿quién asume la responsabilidad? Pues la está asumiendo usted de manera directa y tiene que responder, y tiene que responderle al gobierno, y desde luego hago también un llamado al gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El portal Run Repeat reveló el ranking de los países donde más población tiene membresía permanente a un gimnasio. En su orden son Noruega, el 22% de la población, Suecia, 22%, Estados Unidos, 21%, Dinamarca, 18% y Países Bajos, 17%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.